Gloria a Dios, Dios nos bendiga, hermanos. Maravilloso es estar en el templo. Como dijera nuestro querido Samuel, el Señor nos permitió ver la Nochebuena y la Navidad del 2023. Amén. Y hoy estamos aquí con la misma fe y la misma confianza en el Señor. Y agradezco a Dios, hermanos, pues este himno que acabamos de escuchar ha sensibilizado mi corazón. Amén. Ha sido de una gran bendición. Es una realidad, hermanos, de no ser por el Señor, de Él no estar junto a nosotros, de Él no cuidarnos, no dirigirnos. Aleluya. ¿Dónde estaríamos hoy? Aleluya. Y entonces dice, por eso estoy aquí y por eso siento tu gloria. Y no solamente tú estás en mi memoria, sino que está junto a mí y yo lo siento. Amén. Qué maravilloso es, hermanos, poder sentir que el Señor está con nosotros. Yo pensaba el día de la Navidad, cómo la gente estaba contento, alegre, y todo el mundo felicitándose y deseándose feliz Navidad, con mucho júbilo. Y yo decía, pero la mayoría de esa gente no saben cuál es el sentido real de la Navidad. Navidad, natividad, nacimiento de Jesús, cómo dejó su trono de gloria, cómo dejó su comodidad, su santidad junto al Padre. Aleluya. Y vino a nacer. Y Él, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, nació en un pesebre, porque no había lugar para Él en el mesón, hermanos. Y yo meditaba todo esto y yo decía, pero qué bueno que el Señor ha nacido en mi corazón. Aleluya. Qué bueno que Él ha nacido en mi corazón. Y hoy este hermoso himno nos dice, de no estar tú junto a mí, ¿qué sería? ¿Qué sería yo? ¿Qué sería de mí, Liselot? Aleluya. Entonces debemos, hermanos, gozarnos y alegrarnos en el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Es maravilloso poder sentir al Señor en nuestra vida. Por eso estoy aquí, siento tu gloria. Y no solo en mi memoria está, pues está junto a mí. Y dice, en torno a mí estás tú. No importa, hermanos, que tengamos que pasar por dificultades, por problemas, el Señor está en torno a nosotros. Y Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gracias, Señor. Pues en esta noche vamos con nuestro tema. Es la lección número 4 y el tema es el linaje de Cristo. La semana pasada tuvimos, y yo me cuestionaba, Samuel, esta tarde también, porque yo decía, wow, pero qué importante, qué interesante este tema. Y entonces yo, Telma, le digo a Telma, pero siempre en todas las clases tú dices que interesante. Y yo misma pensé, los hermanos van a pensar que es un cliché. Y entonces Telma misma se dijo, pero es que son interesantes, todas y cada una de ellas. Amén. Entonces, hermanos, ustedes me van a seguir escuchando decir que es interesante, que son importantes, porque es la palabra de Dios. Y aquí estamos en la escuela para formarnos. Amén. Y cada lección trae el propósito para nuestra vida. La semana pasada el tema fue el arca de Noé. El arca de Noé. Desde pequeñito hemos estado cantando como el arca de Noé sobre las aguas se movía bajo el soplo de los vientos. Son coritos, hermanos, que hemos estado entonando. Ya en este tiempo como que no se cantan, pero sí
alabanzas que nos recuerdan que hubo un tiempo en que el modo de salvación era entrar al arca, para la gente poder librarse de ese gran diluvio que iba a venir, aunque nunca habían visto llover. Pero cuando Dios lo dice, crea lo que se cumple, aunque usted nunca lo haya visto, aunque la ciencia diga que es imposible, lo que Dios dice es posible, porque Él es verdadero. Y así vimos como la gente pues estaba de espaldas a Dios, viviendo a su manera, a su voluntad, ofendiendo a Dios, y como Dios se enojó y decide terminar el mundo de ese entonces con agua. Nunca había llovido de la manera normal, sino que un rocío subía de la tierra y regaba las plantas. Así que cuando ese loco llamado Noé empezó a decir estas cosas, la gente dijeron: no, pero está loco, eso nunca se ha visto y no se verá, decían ellos. Pero Noé le había creído a Dios. Así que Noé preparó el arca, que es una representación de Cristo, y los que entraron allí pues pudieron salvarse. Ahí mismo el Señor dejó ver una vez más que su palabra se cumple. Y me comentaba el pastor en una de las clases que no vine, que nuestro maestro Samuel estaba diciendo de tantas profecías que se han cumplido. Amén. Y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta de muchas que han sucedido, porque han sucedido geográficamente en diferentes regiones y lugares, pero faltan por cumplirse. Amén. Pero hermanos, sepamos que se van a cumplir. En el nombre de Jesús se van a cumplir. Y fue entonces el mismo Jehová que dijo: ya yo no voy a destruir más la tierra con agua, sino que la próxima destrucción por el pecado de los hombres será por medio de fuego. Y fuego y azufre, créalo, que en el tiempo de Dios se cumplirá. Y las promesas que faltan se cumplirán. Así, hermanos, que permita el Señor que cada día nosotros le pidamos al Señor y hagamos nuestra parte para obedecer a Dios. Amén. Porque hay promesas de vida eterna para los fieles, para aquellos que creen y se mantienen contra viento y marea, creyendo, aleluya, en que Dios cumplirá su palabra. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Y hoy tenemos entonces el linaje de Cristo. Y es interesante que recordemos que la palabra linaje se refiere a ascendencia o descendencia de una familia, especialmente noble. Podemos decir claramente que el linaje es la línea de antepasados y descendientes de una persona. Y hoy aquí vamos a ver y a conocer el linaje o la genealogía de Cristo. Aquí, hermanos, cuando hablamos del linaje de Cristo, tenemos que tener bien claro que se está refiriendo en cuanto a lo humano. Amén. Porque sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, espíritus, pero para Él poder descender a la tierra a cumplir con el mandato del Padre, Él tuvo que tomar sangre y carne. Entonces, de ese linaje humano es del que vamos a hablar en esta noche. Entonces nos dice la clase, nos viene a referir a Noé. Ya conocemos quién fue Noé. Se mantuvo firme, se mantuvo fiel, fue justo delante de Dios, aunque el mundo estaba corrompido. Pero él no se contagió.
él no dejó de creer y de servir a su Dios. Amén. Y esto es también, hermanos, es una lección para nosotros. Porque nosotros vivimos en un mundo y estamos rodeados de personas, y la maldad por causa del pecado cada día va en aumento. En nuestros lugares de trabajo, en nuestros vecindarios, incluso tenemos familiares que no sirven a Dios, y vemos como la sociedad está corrompida a grado tal que dice mi pastor que Dios está siendo benevolente con la gente, porque según los estudiosos de la Biblia, la maldad, la concupiscencia, el pecado, el desborde que hay en la actualidad, ya Dios hubiera destruido esta tierra. Pero Él está esperando. No es que no va a suceder, hermano, va a suceder. Pero en su misericordia aún Él está dando oportunidad, dando chance, como decimos nosotros los dominicanos, para que la gente acepte a Cristo como su Salvador personal y que huyan de la ira que vendrá. Entonces nos dice que Noé tuvo 3 hijos. Sus hijos se llamaban Sem, el siguiente se llamaba Can y el otro se llamaba Jafet. ¿Está bien así, Jafet? Amén. Dice, todas las naciones que hoy existen son descendientes de estos 3 hombres. Y vuelvo a repetir, y no es un cliché, esta clase es sumamente importante. Y yo le comentaba a mi esposo esta noche, hermanos, las 2 lecciones que nos quiere dar, valga la redundancia, esta lección. Y va dirigida a los hijos y a los padres. Gloria al Señor. Enseñanzas profundas tenemos con relación a la honra de los hijos hacia los padres y de lo que los padres pronuncian a sus hijos. Vamos a entrar en la lectura para que podamos ir apropiándonos de estas enseñanzas. Dice, Cristo viene del linaje de Sem. Recuerde que Sem fue uno de los 3 hijos de Noé. En Génesis 9, 18 al 27, nos dice que los hijos de Noé que salieron de la barca con sus padres fueron Sem, Can y Jafet. Y de estos 3 hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Todas las personas que ahora pueblan el mundo son descendientes de uno que de otro de estos 3 hijos de Noé. Después del diluvio, ¿qué sucedió? Pues nos dice la escritura que después del diluvio, como Noé entonces salió del arca, ustedes conocen el proceso, que primero él mandó un cuervo, fue pastor, y el cuervo no regresó. Regresó porque no encontró dónde posar. Lo que quería decir que todavía las aguas no habían bajado. Y luego él envió una paloma, un ave, y el ave no regresó porque encontró dónde posarse. Esta era entonces la señal de que las aguas habían bajado y Noé salió del arca con sus hijos. Dice la palabra que él comenzó a cultivar la tierra, porque imagínense, todo había perecido, toda vida había perecido, animal, vegetal, todo había perecido como Dios así lo había dicho. Así que él tuvo un gran trabajo y él empezó
a cultivar y plantó un viñedo. Saben que uno de los productos básicos, si queremos decir así, del pueblo de Israel era el cultivo de la uva, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, él plantó un viñedo, el viñedo produce uva y de la uva, pues, fermentada se hace el vino. ¿Qué pasó? Que cierto día Noé bebió del vino, pero él no bebió, como diríamos, una copita, un poquito, no, dice que él bebió del vino que él mismo había fabricado. ¿Y qué pasó? Se emborrachó, ¿verdad? Sí, él se emborrachó y ya usted sabe, cuando la gente se emborracha, pierde el sentido. Y si no, usted se pone a ver estos días de Navidad, cómo andan los borrachitos que se van de lado y hablando sandeces y pierden como la noción del tiempo, pierden el control y están embriagados, están borrachos. Y esto pasó con Noé. Se emborrachó. Entonces, al emborracharse, él se recostó. Lo venció la borrachera, le dio sueño y él se recostó. Pero ¿qué pasó? Él estaba desnudo dentro de la carpa. Él estaba desnudo dentro de la carpa. Parece que en su inconsciencia él se desnudó y se quedó así. Entonces, hermanos, los hijos no debían ver la desnudez de sus padres. Esto era algo que causaba vergüenza y era algo como que mostraba respeto al padre, que el hijo no le viera la desnudez. Pero ¿qué pasó? Que en esta circunstancia, Can, que nos dice aquí que es el padre de Canaán, y ojo, preste atención, vio que su padre estaba desnudo. Parece que entró a la carpa y se sorprendió al ver que su padre no tenía ropa puesta. Y entonces él salió a contárselo a sus hermanos. No sé si sería la sorpresa, algo inesperado. No sé si él se turbaría. Pero lo cierto es que él salió y se lo contó a sus hermanos. La Biblia no nos dice en qué forma él se lo contó, si él se estaba burlando. Dice desnudo. Exacto, dice que estaba desnudo. El caso es que este joven Can, al ver a su padre desnudo, él salió y se lo contó a sus hermanos. Así es. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto. Para ellos era preocupante que su padre mostrara su desnudez. Tomaron un manto y se lo pusieron sobre los hombros. Pero mira qué hicieron estos muchachos. Por eso a nosotros nos da a entender que ver la desnudez de los padres era como sinónimo de vergüenza, de ofensa. Mire qué ellos hicieron. Sí, ellos buscaron un manto. Sí, se preocuparon porque su padre estaba desnudo y fueron a cubrir a su padre. Pero ¿cómo lo hicieron? De espalda. De espalda para no ver la desnudez. Y lo cubrieron.
Qué buena acción, qué bonita acción. Es como guardar la honra de su padre. Es como guardar su dignidad. Es como mostrarle respeto. Y entonces, dice, mientras lo hacían, no solamente que lo hacían de espaldas, sino que ellos miraban para otro lado, a fin de no ver a su padre desnudo. Bueno, pero toda borrachera tiene su inicio y tiene su caducidad, tiene su final. Cuando se le fue la borrachera a Noé, dice el escrito bíblico que Noé despertó de su estupor y se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Cam era el hijo menor, recuerde, que fue el que entró y lo vio desnudo y salió y se lo contó a sus hermanos. Entonces ahí viene la primera lección que nosotros, los padres, debemos aprender. El escrito bíblico dice, a raíz del verso 25 del libro de Génesis, capítulo 9, libro de Génesis, capítulo 9, estamos desde el verso 18 hasta el 27, es la base bíblica para la lección de hoy. Entonces, cuando Noé despertó y se enteró de lo que había sucedido, oiga qué dijo Noé: maldito sea Canaán. El 25 dice, entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldijo la descendencia de Cam. Maldito sea Canaán, al hijo de Cam, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Noé dice estas palabras, estaba condenando la descendencia de Cam a ser personas malditos, a ser personas sin bendición. Y quiero decirle, hermanos, que más adelante posiblemente nuestro maestro Samuel y nuestro pastor nos den un poco de luz de hasta dónde en este tiempo esa maldición está haciendo efecto en los descendientes de Canaán. Cómo están envueltos en guerras, en diatribas, en problemas, en muerte. Y todo es por causa de la maldición de Noé. Y yo quiero detenerme un poquito aquí. Fue Noé que pronunció. Pero los hijos se le dijeron al padre lo que había sucedido. Entonces el padre se enojó de manera tan drástica y pronunció esas palabras de maldición que ha dado al traste con realmente que ese sea un pueblo maldito. Entonces, nosotros los padres debemos tener mucho cuidado. Cuando estamos enojados, es mejor callar si no tenemos el control sobre alguna desobediencia que nuestros hijos hayan hecho.
Porque la bendición o la maldición de los padres cae a los hijos. Porque la palabra tiene poder, hermanos. Y a veces hay cosas que no queremos aceptar. Pero Dios hizo todo lo creado por medio de la palabra. Y nos ha hecho a nosotros a su imagen y a su semejanza. Y la palabra tiene poder para bendecir o para maldecir. Y las palabras de un padre, de una madre, hacen su efecto. Si un padre o una madre están diciéndole a los niños, bueno, para nada, lo están etiquetando. En psicología, esto se denomina como etiquetar al niño. Tú eres un bueno para nada, tú nada lo haces bien, tú no sabes hacer nada, tú eres un necio, molestoso, tú no vas a servir. Oh, líbranos el Señor. Líbranos el Señor, augurando malas cosas a los hijos. Y mire ahí la realidad, que no es una fábula que yo le estoy contando. Es la palabra del Señor. Entonces, esa maldición que Noé le dijo al hijo de su hijo menor, estaba maldiciendo no solamente a Can, sino al hijo, y no solo al hijo, sino a todas las generaciones. Todas las generaciones, de generación en generación. Cuando bendecimos a nuestros hijos, esa bendición va de generación en generación. Nuestros hijos serán benditos, nuestros nietos serán benditos, los bisnietos serán benditos de generación en generación. Y la palabra habla de hasta la quinta generación. Sí, la palabra habla de que vamos a bendecir y de que seamos bendecidos hasta la quinta generación. Sí, a él sí, porque fue lo que él, quiero decir una palabrita que no me viene, pero fue lo que él dijo, Entonces, ustedes van a ser, tus descendientes van a ser inferior, va a ser el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. No se quedaba ahí. No, ahora también le dice que Canaán iba a ser siervo de Sem. Iba a ser siervo de Sem. Históricamente, hermanos, en la actualidad vemos la consecuencia de proferir, era la palabra que le quería decir ahorita, de proferir esa maldición del padre hacia su hijo. El padre ahí no usó de misericordia. Y por eso la palabra nos dice que la misericordia debe ir más allá del juicio. Amén. Ya no estaba borracho. Porque, hermanos, no es un secreto que como humanos nosotros nos enojamos. Y la palabra dice que sí, que nos podemos enojar. Ahora, lo que no debemos permitir es que ese enojo se convierta en pecado. Nos podemos enojar como humanos, pero por eso es que nosotros tenemos que orar y estar orando y orando y orando para que el Señor nos ayude cuando llegan esos momentos, hermanos. Que aunque quizás tú digas, sí, es que me sacó de mi casilla.
Como hay personas que dicen, es que me sacó de mi casilla, es que me provocó, es que me buscó y me encontró. Ajá, ¿y dónde está la misericordia? Que debe estar por encima del juicio. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermano? Es orando, es presentándonos delante del Señor, es pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, que ponga ese amor en nuestro corazón. Y hay momentos en que tenemos que sufrir, hermanos. Hay momentos en que mejor es callar para no ofender a Dios y ofender también, en este caso, a los hijos. Qué feo que un padre o una madre estén diciendo palabras inadecuadas sobre sus hijos. Líbrenos el Señor, a nosotros los cristianos, porque nosotros hemos escuchado incluso madres inconversas. Ellas son las madres y ellos le dicen hijo de tal cosa a sus hijos, refiriéndose a ellas como madre. Mira, hijo de tu madre. Entonces, te maldice tú misma y la descendencia tuya entonces es maldita. Líbrenos el Señor de tales cosas. Una muchachita alegre, contenta, que siempre está cantando, que esa es una jíbara. Esa no va a servir. Esa va a ser una piel. Ustedes saben, piel. ¿Me copian? No, no vamos a etiquetar. Yo sé que esta lección va a llegar a través del YouTube a muchas de nuestras personas que nos siguen. Y queremos decirle hoy que tengamos cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos. Que no maldigamos a nuestros hijos. Que vamos a proferir palabras de bendición, de honra, de respeto. Gloria al Señor. Que lo vamos a encaminar en el amor. Que los vamos a motivar y lo vamos a enseñar, porque esa es otra cosa que en ocasiones no enseñamos y queremos que nuestros hijos respondan a un modelo bueno, satisfactorio y aceptable, pero no tomamos el tiempo y el sacrificio que implica en el día a día estar formando, estar educando, estar repitiendo. Es que se lo dije ayer, no importa, repítelo hoy. Repítelo 20, 30 veces, las veces que sean necesarias. Pero ármate de valor, de paciencia. Pídele sabiduría al Señor. Amén. Ya cuando ellos estén grandes, si deciden, como son individuos, si deciden tomar el camino que ellos consideren, los padres no vamos a tener la responsabilidad, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Los educamos, los preparamos, le dijimos bendición. Amén. Y quiero decirle, hermanos, que las buenas palabras tienen un buen resultado. Gloria sea al Señor. Y ahora vamos, hermanos, a continuar con esta interesante lección. El verso 27 dice que Dios extiende el territorio de Jafet. Oye, primero maldijo a Can. ¿A quién maldijo? A Can. Y luego bendijo a Sem y a la descendencia de Sem. Entonces viene también recompensa para Jafet y le dice que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Qué gran diferencia.
bendición para 2 hijos y maldición para un hijo. Y no solamente para un hijo, sino para la descendencia. Ahora, le dije que teníamos 2 enseñanzas desde mi óptica. La primera, cómo el padre bendice y maldice. Y la segunda es la responsabilidad de los hijos con los padres. En Éxodo 20, la palabra en los 10 mandamientos, aquella tabla de la ley que Jehová dio a Moisés, dice con relación a esto: hijos, atención hijos, hijas, honren a su padre y a su madre. La honra significaba cubrir al padre en su desnudez, que fue lo que no hizo Can. Era honra cubrirlo. Y la palabra nos dice: hijos, honren a su padre y a su madre. Y hemos escuchado decir que ese es el primer mandamiento con promesa. Aleluya. Porque el texto sigue diciendo: ¿para qué? ¿Para qué te estoy diciendo que honre a tu padre y a tu madre? Oye, va a ser galardonado, va a recibir premio, va a recibir galardón por honrarlos. ¿Y qué premios? Dice: para que te vaya bien. Pero no se queda ahí, va más allá. Para que viva muchos años en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que te vaya bien y sea de larga vida. El llamado es para los hijos, para las hijas, a que honremos en toda plenitud, en toda capacidad a nuestros padres. Y es un privilegio tener a papá y a mamá a su lado. Aquellos que tienen la bendición de tener sus padres todavía pueden disfrutar de su compañía, de sus abrazos, de su consejo, de su risa. Amén. De sus historias, de sus chistes. Hacer remembranza. Y todavía pueden honrarle. Y usted diría: pero ¿y cómo es que vamos a honrar a nuestros padres? Quizás algún adolescente pregunte: ¿cómo lo honro? ¿Cómo lo honro? ¿De qué manera? ¿Qué debo hacer? Pues lo que debe hacer es obedecer. Lo que debe hacer es respetar. Lo que debe hacer es cuidarte de no hacer algo que vaya a avergonzar a tus padres. Lo que debe hacer es cuidarte de no hacer algo que le cause a ellos dolor, que le cause a ellos angustia. De la manera en que honramos a nuestros padres es estar pendiente de sus necesidades. Gloria al Señor. Es mostrarle agradecimiento. Es decirle: gracias mami, gracias papi, cómo te esfuerza, cómo trabaja para que yo tenga comida, vestido y techo. Te lo agradezco. Hacerle la vida posible, llevadera. Escuchar el sabio consejo de los padres. Ir creciendo al lado de los padres, a la vez que los hijos están beneficiando de los padres. Que los padres también reciban
ese beneficio de los hijos. ¿Cuál beneficio si no trabajan? En esa etapa es la satisfacción del deber cumplido como estudiante. Cómo se gozan los padres cuando sus hijos ganan los primeros lugares, cuando están en el cuadro de honor, porque han estudiado, se están escuchando y están valorando el interés de sus padres, se están educando. ¿Cómo se sienten honrados los padres cuando le dicen, pero su hijo sí es educado, pero su hijo hizo esta acción tan bonita? Amén. Se siente, lo han dicho y te lo van a seguir diciendo. Valió la pena, ¿verdad? Valió la pena. Pero los hijos no deben ponerse, no deben enojarse con mami y papi, porque mami y papi dan amor, dan cariño, pero dan consejo, dan castigo cuando lo necesitan, porque la misma palabra le dice a los padres que el padre que ama a su hijo cuando lo merece, lo castiga. Porque no es que usted diga que porque usted amaneció y por castigar usted lo va a castigar, si no hay motivo, si no hay razón. No, es si amerita el castigo. Pero antes del castigo se debe disciplinar, dialogar, hablar, tratar de concientizar al niño, al adolescente, al joven. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Esa es la labor de los padres y de las madres. Nos cansamos como humanos, sí, nos cansamos. Quisiéramos tener una varita mágica que los topamos, pórtate bien, ¡pa! Y el niño se portó bien todos los días de su vida. No, pero no es así. Es un trabajo de padre. Como el libro que escribió Samuel, educando a los hijos, formándose como padres. Entonces los padres, digo, ya yo lo que soy es abuela de uno de 21. Amén. Pero podemos decir, hermanos, que es una bendición ser padre. Así mismo. Así mismo. Oh my God. Así es correcto eso. Sí, los hijos deben hacer lo posible para que sus padres no pierdan la paciencia. Los hijos tienen que cooperar, tienen que aligerarle la carga a los padres. Qué triste es cuando un padre dice, yo lo solté en banda ya, yo me cansé, está soltado en banda. Si lo soltaste en banda, se lo entregaste al mismo infierno. No lo suelte en banda, que es tu hijo. Sigue orando, sigue clamando a Dios, sigue entregándole las manos del Señor. Amén. El trabajo de padre no termina. A veces uno piensa, bueno, ya se casó, ya descansé. No, no termina. El trabajo de padre es desde que nació esa criatura hasta que nosotros nos vayamos, que es lo, ¿verdad? Lo más, lo normal, ¿ves? Se están yendo lamentablemente a destiempo. Pero hijos que en la mayoría de los casos no escucharon el consejo, el sabio consejo de sus padres. Amén. Entonces, hoy somos llamados como padres
a tener cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos y como hijos a honrar a nuestros padres. Gloria sea al Señor. Y aquí reflexionando nos dice, conforme al texto bíblico, sobre quién cree que cae la mayor bendición. Vamos a ver, hermanos, esta pregunta. Ayúdenme ahí. Conforme al texto bíblico, sobre quién recae la mayor bendición. Se refiere a los tres hijos, a Sem, Cam y Jafet. Sobre Sem, ¿por qué, pastor? Mi amor, coge el micrófono, dáselo, díselo, dígame. Sí, porque Jafet tenía como que disfrutar de la... Ok, según lo que usted leyó acá, lo que yo entendí también, Jafet tenía como que recibir de la bendición que le dieron a Sem, como de la mitad que él tenía que disfrutar, porque era mucho. Eso fue lo que entendí. Ok, eso fue lo que entendiste. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Tú entendiste qué, mi amor? Que Sem tuvo suficiente, o sea, a Sem le dieron la primera bendición y de esa bendición Jafet tenía que, ¿cómo se dice? Disfrutar. Es lo que entendí. Ajá. ¿Qué nos iba a decir el pastor? O sea, la mayor bendición cayó sobre Sem. Es decir, que en aquel tiempo se usaba que bendecían a un hijo, por ejemplo, al hijo mayor, y ya ese era el que tenía el primado en todo. Hoy, como todavía en las dinastías son así, un hijo reina y los otros no. Y entonces la bendición cayó sobre Sem. Pero también el padre comparte la bendición de Sem con su hijo Jafet. Bien. Bien. Nos dice aquí, debemos tener cuidado con las palabras que profesamos a los demás y a nuestros hijos. Oiga, no es solamente con nuestros hijos, también con nuestros esposos y con las esposas. ¿Cómo un esposo le va a decir estúpida a su esposa? ¿Cómo una esposa va a tratar al esposo como que es un bebé? Y no en el sentido del buen cuido, porque un bebé, tratarlo como un bebé es cuidarlo, es mimarlo, ¿verdad? Sino en el sentido de que no tiene conocimiento como un muchacho, como no quiero irme como muy lejos, pero tratarlo sin honra, sin respeto y proferir palabras altisonantes y viceversa. No, debemos bendecir no solamente a nuestros hijos, sino también, ¿usted sabe lo que significa bendecir? Bien decir. La palabra bendecir significa bien decir. Que lo que tú dices es bien, es bueno, es agradable, es perfecto. Que si tú le vas a poner un sobrenombre a tu hijo o a tu esposo o a tu esposa, que sea un sobrenombre cariñoso, de respeto, donde ahí lo que tú estás diciendo es que tú valoras a esa persona, que tú reconoces. No digas, mira orejú, porque tiene las orejas grandes. Mira, perdón Dios.
Por ejemplo, mi papá, que Dios lo tenga en su gloria, cuando él llegaba, tú sabes que la costumbre era, digo, no sé si usted sabía, uno le quitaba la media, cogía el pañuelo, la media, y uno lo lavaba. Y cuando él se bañaba, pues uno le lavaba el pantaloncillo. Esa era la educación que uno le daba. Y eso era lo que uno hacía. Y cuando papi llegaba, papi, y esa era como la felicidad del papá. Que nosotros nos alegrábamos y vociábamos. Llegó papi, eso era un escándalo. Alegría porque Sí, llegaba. entonces pasó un tiempo que mi mamá le decía a mis hermanos, a los mellizos, le decían, miren, ahí llegó su pai. Y papi un día le dijo, tu pai es el vecino, a mí no me digas así. Y yo como que dije, bueno, como que no entendí. Y ahora que usted está diciendo eso, caí que a veces son palabras, no se escuchan feas, tu pai, pero a ellos sí no le gusta, los hace sentir mal, porque tu pai no es una palabra como ahí viene el loco o el otro, pero sin embargo él se sentía mal con esa palabra y ella simplemente le decía a los muchachos, miren, ahí llegó su pai, y él se sintió mal porque él dijo, tu pai no, porque tu pai es el vecino, como la expresión tu pai es el vecino. Él no se sentía cómodo con esa expresión. Sin embargo, pai y mai es como un diminutivo que usan, si no me equivoco, principalmente la gente del Cibao. Pero sí, pero no lo usan como en modo de ofensa. Al menos allá arriba en mi campo, cuando decían, el pai de ese niño es fulano de tal, el que no era el esposo de la casa, Sí. sino que era un hijo de otro que no estaba en la casa cuidando a los demás. Bien. Entonces, el pai de ese es ese, el pai de ese es ese. Ok, entonces tiene dos connotaciones. Tiene dos connotaciones. Exactamente, porque también ustedes saben que yo, aunque soy de la capital, una chica de la capital, pero Nagua es mi segunda patria. Y yo pasaba mis vacaciones en Nagua. Sabe que Nagua pertenece al Cibao. Entonces, los cibaeños, muchos de ellos, por lo menos en ese tiempo, mi pai, ay, llegó mi pai. Yo no sé si en el sur también lo hacían. También, llegó mi pai, llegó mi mai. ¿Dónde está tu mai? ¿Dónde está tu pai? Pero así como dice Samuel también, hay personas que lo usan como en términos despectivos por esa razón que él explicó. Pero mire, hay muchas palabritas bonitas, bien decir, recuerde, llévese esto pendiente, que maldecir es, ¿cómo dije que es? Maldecir es Hablar mal, decir mal. decir mal. Decir mal. Y bendecir es decir bien, hablar bien. Amén. Si tenemos que cambiar algunas palabras que no bendicen, vamos a cambiarla por palabras bien dichas. Amén. Donde mostremos el respeto, la consideración, la valoración y el amor de los demás. Y tengamos cuidado, honremos los que tienen sus padres, desen el lujo de honrar a sus padres, los que los tienen vivos, porque yo le puedo hablar de la experiencia de tener los padres muertos. Se siente triste. Y mire que mi padre murió cuando yo tenía 7 años de edad. Y hay días que a mí me da ese down siento así como esa nostalgia por un padre ausente por causa de muerte. Y mi mamá, que tiene más de 25 años de muerta, yo pude disfrutarla antes de irse, pero también me dan down yo pensando en mi mamá. Hacen falta. Los que la tienen ahora, disfrútenla, honrenla, bendíganla. Gloria a Dios, bendíganla de todos modos, con dinero también, con sus necesidades. Porque los padres, los buenos padres,
los que han entendido el verdadero sentido de ser padre y de ser madre, se sacrificaron. Se sacrificaron hasta lo sumo por sus hijos. Y luego, al llegar los años, las fuerzas se van perdiendo, se van desgastando, y ya no son aquellos jóvenes robustos que trabajaban honradamente lo que sea, porque los muchachos tenían que tener comida, porque los muchachos tenían que tener su medicina, porque tenían que ir a la escuela. Llega el momento en que hay que honrar a papá y a mamá, estar pendiente de ellos, amén, de sus necesidades físicas como emocionales, amén. Dios le bendiga, y voy a pasar a Samuel para que él pues nos dé el reforzamiento de esta clase. Y nosotros creo que acostumbramos que estuvimos hablando de la página 18 y que la página 19 entonces será para la próxima. Dios le bendiga, hermanos, Dios le bendiga, y seamos fieles al Señor. Amén. Oh, pero yo no sé, ¿cuál reforzamiento, pastora? Aleluya. Dios continúe bendiciendo a nuestra pastora que Dios nos ha bendecido a través de ella en esta noche. Amén. Y permita que cada día nosotros podamos meditar en estas palabras, en esta enseñanza, en esta sabiduría. No hay reforzamiento porque ya es mejor de ahí. Aleluya. Lo daño. Amén. Sí, voy a tomar un apunte de la Biblia de estudio que habla de los descendientes o las nacionalidades que surgieron de esos tres hijos de Noé. De los de Sem están los hebreos, los caldeos, los asirios, los persas, los arameos. Entre paréntesis los sirios, que son lo mismo los arameos. De Sem están hebreos, caldeos, asirios, persas, arameos, sirios. Los asirios son como primos de los sirios, pero Asiria está cerca de Siria, no son lo mismo. No, ya todos esos nombres de lo que permanecen, sí, así es. No. De eso permanece, a ver, los sirios que todavía mantienen su mismo nombre, pero los mismos sirios eran los mismos arameos. Ya los hebreos como tal no están, ni los caldeos como tal ya no están. Bien. De Can están los cananeos, los egipcios, los filisteos, los eteos y los amorreos. Sí, es los cananeos, los egipcios, filisteos, eteos y amorreos. Esos son las nacionalidades que surgieron de Cam. Y lo de Jafet están los griegos, los tracios y los escitas. Los griegos, tracios y escitas. Estas son las nacionalidades que surgieron de esos tres hijos de Noé. Si vemos, todo lo que pelearon con los de Sem son su mismo primo, es decir, lo que le hicieron la guerra, los cananeos, los egipcios que aprisionaron, los de Israel, todos han sido pleitos de familia. Así mismo, son primos. Entonces, Dios se le bendiga, hermanos, Dios se le guarde. Gracias a Dios por usted que pudo estar aquí en esta noche. Gracias por nuestra pastora que ha bendecido nuestras vidas. Dios nos ha bendecido a través de ella. Entonces, entregamos a nuestro pastor, amén,
que Él nos despide en esta noche. Si alguien trajo una ofrenda, también la deposita. Aleluya. No somos... Amén. Alabado el Señor. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Él mora en medio de su pueblo, ¿verdad?